Bueno, muy buenas tardes a todos. Creo que ya no conviene ser más directos y más fraternales y no poner ninguna barrera para poder transmitir bien un poco lo que somos. En vez de leer la ponencia, pensaba yo, a la luz de lo que mi tocayo Alfonso en España ha mencionado, hacer un poco la comparación, ver un poco las cosas que hacemos de manera semejante y también dar un poco la singularidad, el carácter diferente. Yo muchas veces digo que el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es más para México que sus institutos de patrimonio para otros países, y no es una vanagloria. Ahora me explico por qué pienso que juega un papel todavía más complejo que en muchos otros países, siguiendo que comparte con ellos muchas otras cosas. En primer término, el instituto, que fue creado hace 92 años, en 1939, con el objeto histórico con el precedente histórico de reordenar el patrimonio después de la larga Revolución Mexicana, que ese fue el fundamento. Desde luego ya había habido áreas de protección por parte de la Secretaría de Educación Pública, pero nace de la Secretaría, como un descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, un instituto que viene a organizar el patrimonio y a darle valor nuevamente de años en que pues había permanecido relativamente descuidado por la larga Revolución Mexicana y los años subsecuentes. Entonces el instituto nace con una carga emocional, emotiva, para bien y para mal, que el instituto lleva consigo dentro de un momento histórico, el gobierno del presidente Cárdenas, y un sentido muy nacionalista, como el que nació también el Instituto Politécnico Nacional en esos años. Nuestro instituto hermano, que es el de Bellas Artes, que cuida el patrimonio del siglo XX y XXI, ya surgió pasada la administración del presidente Cárdenas y no tiene la misma carga en ese sentido. El instituto pues fue creado para la formación de cuadros profesionales, de arqueólogos, historiadores, antropólogos, restauradores, conservadores, y para la protección y conservación, o sea, para la formación de cuadros, para la acción misma de conservación y restauración de bienes históricos, arqueológicos o de siglos subsecuentes, y para la difusión. Aquí hay ya la primera diferencia que yo veía con lo que decía Alfonso, mi tocayo, en España, que el instituto nace ya como la UNAM, con una visión también de que la difusión es un tercer fin, un fin, podríamos decir, con el mismo peso casi. En la UNAM la idea es la formación docente, la investigación, y se habla de la difusión de la cultura o de la extensión de la cultura, que es el tercer fin. Igual en el instituto se crea un tercer fin, que es la difusión, como un valor en sí mismo, no la comunicación meramente o la transmisión de noticias periodísticas, como decía yo antes al inicio del foro, sino realmente como una función identitaria, como decía Germán Rey, de seña para una nación que requería fortalecerse en este periodo postrevolucionario que se iniciaba. En este sentido, el instituto tiene pues 3 escuelas fundacionales, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que en el campo de América Latina pues ha logrado tener una gran relación, sobre todo en sus inicios, pero todavía hoy en día, con muchas escuelas que después se formaron en otros países de América Latina, pero la ENA, que incluso nació un poquito antes que el instituto, unos meses antes, tiene pues esa labor fundacional de trabajar las materias de arqueología, que por muchos años nada más el instituto dio, después fueron surgiendo escuelas, afortunadamente, en parte ayudadas por nosotros, en parte de forma independiente, en el caso, por ejemplo, de la Escuela de Arqueología de Yucatán o de Veracruz o de otros lugares, o de Puebla, la Universidad de las Américas, pero realmente por mucho tiempo
el INA fue la única opción para estudiar arqueología y una antropología más ligada, por ejemplo, al mundo físico, como la antropología física en particular. De la misma manera, en la escuela de Churubusco, que pues es una escuela muy famosa por su solo nombre, la Escuela de Restauración y Conservación y Museografía, también ha sido una escuela que ha formado una gran pléyade de restauradores y conservadores. De hecho, fue fundada como una escuela de la OEA, fue fundada con una vocación latinoamericanista en un primer momento, y después, ya que formaron otras escuelas en otros países de América Latina, pues ya se ha venido a ser una escuela nacional de restauración y conservación y museografía, pero con programas de maestría y doctorado muy importantes y diplomados, en el cual participan muchos maestros y sobre todo estudiantes de diversas partes del mundo, no solamente ya de América Latina, sino incluso pues de Europa. Que tenemos estudiantes en posgrados, en maestrías y aún en licenciatura, tanto en la ENA como en la ENCRIM. También se formó una pequeña escuela, un campus en Chihuahua de la ENA, que se ha independizado con el curso del tiempo y que ha tenido una vocación de los estudios del norte, de la diferencia de la arqueología del norte y de la antropología del norte del país, que no goza de los mismos privilegios del patrimonio que vemos en esta parte del centro y sur del país, pero que es una zona de intenso cambio y que entonces estudia temas de migración, de salud en sus temas de antropología y que está mucho más ligados a las políticas públicas del país y de lo que está sucediendo en los estados de la frontera norte, antropología física, criminalística, muchos temas que son de mucha vigencia en el norte del país, sin tocar los temas de arqueología, ya que el norte, después de Zacatecas, de la famosa definición de Kirchhoff de Mesoamérica, desde Zacatecas hasta el Centroamérica, forma parte de una unidad cultural única, y el norte pues son cazadores-recolectores y que también son estudiados desde el punto de vista arqueológico por los investigadores del INA, desde la ENA también, pero no en la escuela de Chihuahua. Adicionalmente, el INA tiene otra visión diferente de lo que hemos escuchado, que es muy interesante, el caso español. El INA tiene una función mucho más centralizadora, por la propia razón con que nació, como para recuperar el patrimonio que había quedado un poco desperdigado después de la larga revolución. Tiene una función muy centralizadora, sobre todo por lo que se refiere al patrimonio arqueológico. En ese sentido, de hecho, la posición de la ley es de darle al instituto un monopolio total, que permite desde luego la participación de otros países en la arqueología y de otras instituciones hermanas en el país y fuera, pero mediante la concesión o la aprobación del Consejo de Arqueología, que autoriza esas excavaciones, esas misiones o esos trabajos. Pero en cuanto no a la investigación, sino al control, al registro y al dominio mismo de los bienes arqueológicos, que por definición de ley están fuera del comercio, son inalienables, imprescriptibles. Los objetos arqueológicos, muebles e inmuebles, son del dominio exclusivo y de la regulación exclusiva del instituto, lo cual desde luego representa un reto formidable, y si bien es objeto de mucho orgullo, pues representa un objeto realmente muy grande que cotidianamente tiene que ser trabajado, sobre todo si lo vemos, como decía Germán Rey, en el mal sentido de la palabra, con el mal desarrollo, ¿no? En donde el instituto tiene que intervenir pues prácticamente en todas las obras públicas de mayor envergadura que ocurren en el país para llevar a cabo, como se hace mucho en Italia, por ejemplo, el ejemplo es muy a modo, en el salvamento arqueológico, en el trabajo preventivo de ir por delante del desarrollo para poder salvaguardar la memoria, la seña, como decía también Germán. Y yo creo que esta acción del instituto es una acción que no siempre se aquilata, que no está como parte de la investigación pura,